Amén. A Él sea toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza. Amén. Eso ha sido bueno con nosotros. Vamos a aprovechar el tiempo y ya que están de pie vamos a ir a la palabra del Señor y les voy a invitar que vayan al libro de los Números. Amén. El Antiguo Testamento. Ahí el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Amén. Vamos a ir a Números. Amén. Por lo menos que lo oiga. Levítico, Que no vea quién. Números, capítulo 31. Amén. Gloria a Dios. Números, capítulo 31. Del verso 1 al verso 9. Y después vamos a leer el verso 15 y 16. Amén. Gloria a Dios. Damos la bienvenida. Amén. A nuestro hermano. Que mi pastora decía, nos apropiamos de él. Ahora quiero decirle que no es que dominemos sus pensamientos. Amén. A nadie le gusta que le dominen los pensamientos. Sino que cuando dice que nos apropiamos de él es que lo hacemos parte de nuestra familia. Esto es nuestra familia. Si a usted le duele algo, a nosotros nos duele. Si ustedes sufren una necesidad, es parte de nuestra necesidad. Amén. Es familia de la iglesia, la hermosa, y es bienvenido. Amén. Y lo recibimos con todo gozo. Gloria a Dios. Muy bien, ¿tiene la cita? Números capítulo 31, el verso 1 al verso 9 y el verso 15 y 16. Vamos a leer la palabra. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová habló. Aleluya. Gloria a Dios. Voy a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor dice amén. Muy bien. Números 31, verso 1 empieza así. Jehová habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián, y hagan la venganza de Jehová en Madián. 1000 de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel enviarás a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió. Y Fitnes, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Y los hijos de Israel se llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños y a todas sus bestias y todos los ganados, y arrebataron todos sus bienes. El verso 15. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Amén. Vamos a orar. Padre, le damos las gracias en esta preciosa mañana, Señor. Gracias, Dios mío, porque nos has permitido alabar y bendecir tu nombre. Gracias, Señor, por tu presencia en esta comunidad, en esta congregación, Señor. Gracias porque yo sé, Dios mío, que tu alabanza, Señor, toca los corazones y convence, Dios mío, a nuestras vidas, Señor, para la adoración correcta a tu nombre. Gracias, Señor, por tu presencia, y en esta hora, Dios mío, nos disponemos para estudiar tu palabra, para que tu palabra sea, Señor, la luz que alumbra nuestras vidas, y para que esta misma sea quien santifica nuestro ser. En el nombre precioso de Jesús, abre, Dios mío, el entendimiento de tu pueblo, de los que le escuchan aquí presentes y de los que han de escuchar en las redes sociales, Señor, para que tu palabra, Dios mío, haga, Señor, la obra en cada vida y en cada corazón, y que sea, Dios mío, tu palabra santificando a tu
tú dijiste, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Gracias te damos pues por todo. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Alabamos al Señor por su misericordia, porque Él ha sido bueno y su misericordia es para siempre. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Gloria al Señor. Bien, pues vamos a entrar al consejo de la palabra después que nos hemos gozado del Señor. Y pues como ustedes recordarán, estamos hablando bajo el tema el pecado que mora en mí. Amén. El pecado que mora en mí. Amén. Y hemos estado pues hablando acerca de este pecado que mora en mí. También lo conocemos, amén, como la ley de mis miembros, amén, como el viejo hombre. Hemos estado explicando este tema y es lo que el apóstol Pablo presenta así como la ley de mis miembros, ¿verdad? Esa ley que de repente, si nos descuidamos, nos hace caer, nos domina, amén. O el pecado que mora en mí también se entiende por el viejo hombre, amén. Las malas costumbres que en cierto momento nosotros aprendimos en nuestro caminar lejos del Señor, que están ahí retenidas bajo los pies de Jesucristo. Cuando nosotros tenemos esa comunión con el Señor, están ahí, pero si nosotros nos descuidamos, ese viejo hombre empieza a levantarse, amén, a resucitar, y entonces viene, si nos descuidamos, viene a dominar nuestro caminar o nuestro conducirnos en cuanto a las cosas de Dios. Amén. Entonces ese es el pecado que mora en mí, la ley de mis miembros, el viejo hombre, la concupiscencia de la carne, lo presenta el apóstol Pedro, amén. Él lo llama así, lo llama la concupiscencia de la carne, es decir, el deseo desmedido y malo, perverso, que domina nuestra vida cuando nosotros nos descuidamos del Señor, cuando rompemos la comunión con el Señor. Ese viejo hombre, esa ley en nuestros miembros, esa concupiscencia va a dominar nuestro ser. Por eso es que el apóstol Pedro usa un dicho antiguo y muy fuerte. Él trata de llamar la atención a nosotros, que sepamos que en nosotros hay una característica que es muy peligrosa y muy fea, muy sucia. Y él dice, es el viejo refrán que está en metáfora, él dice como el perro que vuelve a su vómito, o como la cerda que vuelve a revolcarse en el cieno. Amén. Dijimos pues y hicimos ver a través de la palabra de Dios que algunos críticos del evangelio dicen, no, ese versículo no se aplica al cristiano, porque nosotros no somos cerdos ni somos perros, sino nosotros somos ovejas. Y tiene bastante lógica, pero lo que no entienden es que la Escritura está haciendo ver una característica en nosotros. Amén. Porque usted tampoco es una oveja. Yo nunca lo he escuchado que anden diciendo ¡bé! Algunos sí dicen amén, pero no son ovejas literales, no, sino que tienen esa característica. Como la oveja es sencilla, es humilde, amén, así el cristiano tiene esa característica. Pero no es una única característica del cristiano. Desafortunadamente, esa ley que en nuestros miembros nos acecha y nos hace tener esa característica de como el cerdo que vuelve al lodo o el perro que vuelve a su vómito. Y hay que tener mucho cuidado. Es lo que en la doctrina aquí en esta iglesia se conoce como tenemos tres enemigos: el mundo, Satanás y nosotros mismos. Amén. Dijimos, lo comparamos también con las características de Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo, por ejemplo, vemos que Él es el Cordero de Dios, pero si dijéramos, bueno, literalmente Jesús es el Cordero, pues Él no puede ser el león de la tribu de Judá, porque imagínense un cordero mezclado con un león, qué clase de fenómeno se daría, ¿verdad? Pero no está hablando acerca de que Jesús sea literalmente un cordero, o que Jesús sea literalmente un león. Entonces, como está mostrando características,
Entonces Jesús sí puede ser un cordero y sí puede ser un león, amén, y sí puede ser la raíz del linaje de David, amén, y todas estas comparaciones o estas características que el Señor Jesucristo tiene. Así somos nosotros, amén. Y estamos hablando acerca de esto. Desafortunadamente nosotros tenemos la concupiscencia de la carne que nos acecha, aunque en cuanto a la salvación nosotros somos ovejas del Señor, ovejas de su prado, amén. Acuérdense que antes de que Jesucristo viniera nosotros éramos como los perrillos en cuanto a salvación, pero cuando Cristo Jesús vino, dice: vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Es decir, que ahora sí podemos citar aquel salmo que dice: ovejas somos de su prado, amén, porque ahora hemos venido a ser pueblo del Señor. Eso es en cuanto a la salvación, amén. Pero en cuanto a la concupiscencia, desafortunadamente nosotros seguimos siendo tan perros y tan cerdos como desde el principio, amén. Es lo que el apóstol Pedro dice: el bautismo que corresponde a esto nos salva, nos hace participantes del pueblo de Dios. Antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo, amén. No quitando la concupiscencia de la carne. Esa carnita está ahí todavía, ese viejo hombre, esa concupiscencia está acechando. Y a medida que usted se descuida de la comunión con el Señor, le da rienda suelta a su carne, entonces su carne lo arrastrará para que tenga consecuencias. Y eso es lo que estamos viendo ahora bajo el tema del pecado que mora en mí, pero estamos viendo las consecuencias de la concupiscencia de la carne, amén. Es de lo que estamos nosotros hablando ahora, y vimos que la primera consecuencia es volver a la vieja naturaleza. Es lo que dice el apóstol Pedro: nosotros por medio de Jesucristo salimos de todas esas cosas malvadas que practicábamos, pero cuando nosotros nos descuidamos de la comunión de Jesucristo, entonces nuestra carne vence, y miren, vence aún a la voluntad del Espíritu Santo. Usted sabe que San Pablo escribe esa carta y él dice que el Espíritu de Dios tiene una lucha viva contra la carne. La carne siempre mira hacia abajo, nuestra naturaleza siempre mira a las cosas de aquí, a las cosas terrenas y a las cosas malas. Pero el Espíritu mira hacia arriba, a las cosas celestiales. Y ellos tienen una lucha constante y cerrada y aguerrida, y nosotros buscando las cosas de este mundo y el Espíritu animándonos para buscar las cosas de arriba, amén. Entonces, pero cuando nosotros descuidamos nuestro oído para oír al Espíritu Santo, no importa que nos hayamos bautizado, no importa que un día el Espíritu de Dios haya fluido en nuestro ser de una manera gloriosa, cuando nosotros cerramos nuestro oído para oír el consejo del Espíritu Santo, entonces nuestra concupiscencia, nuestra carne empezará a vencer y a fortalecerse y a crecer y traerá consecuencias. Y la primera consecuencia, dijimos, es que nosotros vamos a volver a ser el hombre viejo, o vamos a volver, amén, a la vieja naturaleza. Y el apóstol Pedro dice que ese volver a la vieja naturaleza, dice que el postrer estado viene a ser peor que el primero. Es decir, que cuando vivíamos lejos de Jesucristo y caminábamos bajo la influencia de nuestra concupiscencia, de nuestros deseos carnales, si en aquel tiempo nosotros nos robábamos una gallina, después de que Jesús nos lavó y nos limpió, pero nos alejamos del santo mandamiento, el último estado es peor que cuando nos robábamos la gallina. Es decir, que si antes usted se robaba una gallina, después cuando se aleja del santo mandamiento, ahora se roba una vaca. Si antes usted se robaba una vaca, después que es limpiado y se aleja del santo mandamiento, ahora se roba todo el rancho. Si antes en el mundo usted se tomaba una cervecita y después le da rienda suelta a su concupiscencia, no la pone bajo los pies de Jesucristo, no busca la comunión con el Señor para que esa concupiscencia esté a los pies de Cristo, la concupiscencia ganará terreno en su vida, y después, antes
se tomaba una copita, era un bebedor social de vez en cuando, de fines de semana. Ahora entonces, en fines de semana, usted se terminará todo el fin de semana tomándose muchas cervezas, porque el posterior estado viene a ser peor que el primero. Amén. Si antes mentía una mentirita piadosa, ahora miente y ni cuenta se da que miente. Amén. Entonces, esa es la consecuencia de la concupiscencia. Por eso es que estamos hablando acerca de este tema, para que lo tomemos en cuenta, porque desafortunadamente estamos viviendo en un tiempo en el cual yo ya estoy dentro del redil, ya soy oveja del Señor, ya no me importa si peco o no peco, no te preocupes, no pasa nada, Dios perdonó tus pecados ayer, los perdona hoy, los perdonará mañana y no hay consecuencias. Pero quiero decirles que sí hay consecuencias. Y la primera consecuencia es precisamente que el hombre que descuidó su relación con Dios vuelve a la vieja naturaleza. Amén. Y muchas veces sigue estando dentro del pueblo de Dios, en la congregación de Dios, pero su naturaleza vieja está habitando en él. Y algunos pueden dar testimonio, algunas hermanas, algunos hermanos pueden dar testimonio de eso. Amén. Antes el esposo, cuando no eran cristianos, les decía groserías, pero después que vinieron a Jesucristo y se apartaron del santo mandamiento, ahora no solo las insultan, sino se atreven a golpearlas. Amén. Porque esa es la condición de la concupiscencia de la carne, la vieja naturaleza, el viejo hombre. Y se pone peor. Así que hay que tomar en serio la concupiscencia de la carne. Amén. Y la segunda consecuencia, entonces dijimos que se trata de la pérdida de las bendiciones terrenales. Nosotros pensamos y creemos solamente en un Dios misericordioso, pero debemos entender que Dios también es un Dios de justicia. Amén. Y lo vimos la vez pasada en el caso de David. David alcanzó misericordia porque la vida le fue concedida. No murió, pero Dios lo llamó a juicio. Y todas aquellas bendiciones espirituales vinieron a ser pérdida para él. Desde su trono como rey, nunca más David pudo permanecer en el trono como Dios lo había llamado. Hasta sus hijos, violación en una de sus hijas, pleitos, asesinatos, enemigos levantados, y todo dijimos por las consecuencias de una concupiscencia de la carne. Porque la Escritura dijo que en el tiempo que David cometió este pecado, era tiempo de que los reyes deberían de estar en la guerra. Pero David se quedó en el palacio y fue arrastrado por la concupiscencia en su carne. Amén. Entonces, primera consecuencia, volver a la vieja naturaleza. Segunda consecuencia, pérdidas de las bendiciones naturales o terrenales, o las bendiciones físicas o literales que Dios les da a los hijos de Dios. Amén. Y hoy vamos a ver la tercera consecuencia, y vamos a hablar de la pérdida de la vida. Amén. Existe un peligro muy grande cuando la concupiscencia no es puesta a los pies de Jesucristo. Existe un peligro muy grande que muy pocos llegan a notar como resultado de la concupiscencia de la carne. Amén. Y ese resultado o esa consecuencia es que cuando la concupiscencia atrapa a la persona y es persistente y su conciencia es oscurecida, no logra discernir el estado de concupiscencia en el cual se encuentra, llega al punto de rebelarse abiertamente contra Dios, y entonces viene como consecuencia
la muerte literal. Amén. Ese es un resultado muy catastrófico. Y acuérdense que nosotros no juzgamos a los que no son hijos de Dios, porque ellos ya viven muertos en sus delitos y pecados. Dios no juzga a ese pueblo porque ya lo ha juzgado. El impío está destinado para condenación. Y es por eso que nosotros sentimos compasión por ellos, y es por eso que predicamos el Evangelio. Porque ellos ya han sido condenados, porque no aceptaron a Jesucristo como su Salvador. Pero Dios va a juzgar a aquellos que les dio de su salvación, los dotó de gracia y de sabiduría, los llenó con su Espíritu Santo, y un día por descuido se retiraron del santo mandamiento, y entonces los llamará a juicio. Y una de las consecuencias terribles de lo que es la concupiscencia de la carne, cuando la concupiscencia ha arropado a la persona, cuando la ha vuelto tan cegada en su maldad, en su concupiscencia, cuando todo lo que piensa es hacer el mal, aún dentro del pueblo de Dios, entonces Dios traerá juicio de muerte. Traerá juicio de muerte literal. Y lo vamos a ver en esta tarde o en esta mañana a través de un personaje en la Escritura que nos muestra claramente de una consecuencia grave de la concupiscencia de la carne. Ahora, hermanos, no les estoy diciendo que Dios está matando gente dentro de su pueblo todos los días. O no les estoy diciendo que Dios nada más está cuidando a ver quién se equivoca para matarlo. No. Porque de hecho las gentes dicen que Dios es un Dios de segundas oportunidades, y yo no lo creo así. Dios no es un Dios de segundas oportunidades. Dios es un Dios de primera oportunidad, segunda oportunidad, tercera oportunidad, cuarta oportunidad, quinta oportunidad, sexta oportunidad, séptima oportunidad, y yo no sé cuántas oportunidades Dios le da al hombre para que se arrepienta. Amén. Ahora, con el análisis de este personaje nos vamos a dar cuenta que hay un momento en el cual Dios va a decir basta. Que hay un momento en el cual Dios va a traer juicio de muerte. Por eso es que yo les decía la vez pasada, y se los vuelvo a repetir, nosotros como cristianos no podemos tomar a la ligera el pecado. No podemos decir, no, es que si tú pecas, si tú fallas, agárrate a la misericordia de Dios. Y si tú no pecas, agárrate de la justicia. No, así a la ligera no. Hay que entender que nuestro proceder debe ser en base a la Escritura. Amén. No es así a la ligera de que Dios perdona tus pecados de ayer, tus pecados de hoy y tus pecados de mañana. No se puede tomar la concupiscencia de la carne así a la ligera. Nosotros tenemos que combatir contra el pecado. Amén. Por supuesto que como tenedores de esa concupiscencia nosotros mismos, es obvio que vamos a luchar y que nuestra carne va a buscar el pecado. Pero nos toca a nosotros, con la ley de la mente, con la ley del discernimiento, de la comprensión que Dios nos dio, tenemos la autoridad para clamar al cielo, para luchar contra el pecado, para decirle: Señor, fortaléceme en esta área porque siento que perezco. Amén. Entonces, esa concupiscencia es muy grave y la vamos a ver desde la vida del profeta Balaam. Balaam era profeta de Dios. Yo sé que algunos ponen en evidencia el ministerio de Balaam, pero si usted es un lector cuidadoso y analiza la Escritura,
puede darse cuenta que Balaam era un profeta de Dios. Amén. Los términos que se utilizan en el Antiguo Testamento son los que ponen a temblar a algunos y dicen, no, es que él adivinaba. Bueno, la palabra adivinar en el tiempo antiguo era lo mismo que ahora profetizar. Amén. Entonces, Balaam, está claro el el apóstol Pedro, bajo a su ministerio como profeta, que Pedro va a decir que una bestia de carga muda habló para refrenar la locura del profeta. Es decir, que el ministerio de Balaam no se pone en evidencia, Pedro no lo pone en evidencia. Lo que pone en evidencia es la concupiscencia de la carne de Balaam. Balaam era profeta de Dios. De hecho, si usted es cuidadoso en la escritura, se va a dar cuenta que Balaam procedía de Madián. Madián, aquella nación que se levantó del hijo de Abraham, que antes de que el ministerio sacerdotal y profético en Israel se cumpliera, ya por medio de Abraham, en la tribu de Madián, se practicaba el ministerio del sacerdocio. Pues la escritura dice que Jetro, suegro de Moisés, era sacerdote de Madián. Y este profeta Balaam también era profeta de la tribu de Madián. Pues la escritura dice que cuando Balac se ve burlado por la bendición de Balaam al pueblo de Israel, se enoja y le dice: ahora huye a tu pueblo, porque yo dije que te iba a honrar, pero Jehová te ha quitado la honra. Así que salte huyendo. Y Balaam le dice a Balac: yo me vuelvo a mi pueblo. Yo te dije que aunque me des todo el oro de tu casa, aunque me des bienes y propiedades, yo iba a decir la palabra de Jehová. Así que yo me vuelvo a mi pueblo. ¿Y dónde lo encontramos? ¿En Babilonia? No. ¿En Asiria o en Siria? No. Lo encontramos siendo asesinado por el ejército o matado por el ejército de Israel en la tribu de Madián. Pues era descendiente de los madianitas, descendiente de Abraham. Y Abraham enseñó a su descendencia que ellos iban a ser bendecidos por los que los bendijeren y maldecidos por los que los maldijeren. Hasta allá alcanzó la bendición de Dios. ¿Ven? Pero hablando acerca de la concupiscencia de la carne, este profeta, pues, dice la escritura, Números capítulo 22, que él estaba viviendo, amén, ahí en el área de lo que era el valle de Moab. Y ahí llegó el pueblo de Israel que venía saliendo de Egipto para llegar a la tierra prometida. Ellos tenían que entrar, amén, por el lado sureste, atravesar por la nación o la tribu de Moab, atravesar por la tribu de Amón, amén. Moab se les opuso, Amón se les opuso, derrotaron a los amonitas, se pararon frente a la tierra prometida, a la orilla del río Jordán, frente a Jericó. Ahí se estacionó Israel. Y ahí estaba Israel acampando, amén, ya listo para entrar a la tierra prometida, cuando se levanta Balac de los hijos de Moab y dice: este pueblo, si no lo detenemos, va a lamer todos los pueblos de la tierra y se va a apoderar de todo esto. Así que Balac sabía que había un hombre que tenía la promesa de Dios, y ese hombre se llamaba Balaam.
Y él va a enviar a sus príncipes a decirle: ¿sabes qué? Quiero que vengas para que me maldigas a este pueblo que está saliendo de Egipto y va a barrer con todos los pueblos. Porque yo sé que al que tú bendigas, será bendito. Y al que tú maldices, será maldito. ¿Por qué Balaam tenía esa capacidad? ¿Será que los demonios le daban esa capacidad? ¿O será que el Dios de Abraham y la promesa de Dios para con Abraham moraba en este varón Balaam? Aleluya. No está dudando que si Balaam va a maldecir ese pueblo va a ser maldito. ¿Por qué? Porque Balaam tenía esa promesa como profeta de Dios, que a todos los que él bendecía eran benditos, y a todos los que él maldecía ellos eran malditos. Aleluya. Ahí está Balaam recibiendo a los príncipes de Moab. Y miren, este hombre de Dios, este profeta de Dios, lo recibe y les dice: déjenme preguntarle a Jehová a ver qué va a decir él. Pues los príncipes de Balaam llevaron las dádivas de adivinación. ¿Qué son las dádivas de adivinación? Es el precio que se daba para que el profeta consultara a Dios. Si lo trasladáramos a nuestro tiempo, diríamos que es como que alguien viene a consultar con el pastor por un problema de salud o X problema o un problema de justicia, y el pastor, o en este caso la pastora, dice: vamos a consultar a Dios en cuanto a este asunto. Pero en ese tiempo se acostumbraba que el que iba a consultar a Dios con el profeta debía llevar una dádiva, es decir, debía llevar una ofrenda, debía llevar una gratitud para mostrar esta gratitud en cuanto a Dios y en cuanto al profeta de Dios. Porque en ese tiempo se acostumbraba, como hasta ahora, que los que sirven al altar coman del altar. Y ahí estaba estos príncipes para consultar a Balaam, y Balaam dijo: ¿saben qué? Está bien, quédense hoy, yo voy a consultar con Jehová esta noche y voy a ver qué me dice, y yo les digo lo que me diga. Lo hizo así Balaam, y encontramos ahí en el capítulo 22, verso 9, lo siguiente: y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Como que si Jehová no supiese quiénes eran ellos. ¿Qué varones son estos que están contigo? Normalmente alguien pensaría: ¿pero qué le pasa a Dios? ¿Acaso no es Dios? ¿No sabe quiénes son? Ese no es el punto. El punto es que cada vez que Dios nos pregunta algo, aunque Él ya lo sepa, es para que usted y yo reaccionemos en lo que estamos haciendo. Lo mismo le dijo a Adán: ¿dónde estás tú, Adán? Como si Dios no supiese dónde estaba Adán, ¿verdad? Pero cada vez que Dios nos pregunta algo, es porque Él sabe que nosotros estamos turbados por la consecuencia de la concupiscencia que nos está agarrando. Este profeta Balaam estaba siendo seducido por la concupiscencia que él tenía. Él tenía una concupiscencia, era siervo de Dios, profeta de Dios, veía las visiones de Dios, pero había una concupiscencia en su carne que lo estaba acechando. Porque el apóstol Judas dice que Balaam lucraba con las cosas de Dios.
Es decir, no solo se conformaba con la ofrenda que le correspondía por declarar la voluntad de Dios. Cuando la palabra se usa como lucrar, es sacar ganancia de algo que no se debe sacar ganancia. No se refiere a que no se reciba lo que es justo, la ofrenda que Dios ha entregado a sus siervos, no. Sino que se refiere a que el profeta o el siervo quiere sacar ganancia, es decir, no se conforma con que Dios le dio una trailita para vivir, él quiere un palacio para vivir. Y no trabaja para eso, sino que él se aprovecha del pueblo de Dios, empieza a lucrar con lo que no se debe lucrar. Y eso era su problema de Balaam. Él estaba en su carne, le estaba pidiendo hacer negocio con lo que no se debe hacer negocio. Así que Dios, que conocía esto, le dice: ¿quiénes son esos hombres que están contigo? Y otra vez, no es que Dios no lo sabía, Dios le estaba haciendo un llamado a la conciencia: despierta, Balaam, porque conozco que en tu corazón estás buscando el dinero. Y Balaam dice: no, son unos hombres que vinieron a consultar porque dicen que hay un pueblo que viene subiendo de Egipto y que va a derrotar a todos, y entonces me han llamado para maldecir. Y dos cosas le dijo el Señor: no vayas y no lo maldigas, porque ese pueblo es bendito. Pero el profeta, que tenía esa concupiscencia arraigada en la carne, va con los hombres y le dicen: ¿saben qué? Jehová no me deja ir. ¿Eso le dijo el Señor? No. Le dijo: ve y diles que no vas. Así que él debió llegar y decirle: ¿saben qué? Yo no voy. Y le dijo: no los maldigas, porque ellos son benditos. Pero eso se lo reservó Balaam. Porque si de una vez le dice: ¿saben qué? Ese pueblo está bendito, ese no lo puedes maldecir. Pues ya que ellos se van y le dicen a Balac: ¿sabes qué? No se puede maldecir. Acuérdate que tú lo mandaste a buscar, porque aunque él bendiga es bendito, aunque él lo maldiga es maldito. Ya está bendecido, no hay manera de hacer nada más. Pero Balaam estaba pensando en las dádivas de adivinación. Así que si él le dice: ¿sabes qué? No voy, ese pueblo es bendito, no lo puedo maldecir, se acabó el negocio. Pero ¿qué entendieron los príncipes? Entendieron: su precio es un poquito más alto. Se regresaron con el rey y le dijeron: ¿sabes qué? Balaam no quiere venir. Ni siquiera le dijeron: Jehová no lo quiere dejar venir, porque ellos ni siquiera creían en Jehová. Solo sabían que el que él maldecía era bendito y el que él maldecía era maldito. Así que, como todo hombre del mundo es sagaz en su pensamiento, y dice: no, lo que quiere son chavos, billete, amén, marmaja. No quiere venir Balaam. Entonces Balaam entiende el asunto y dice: ¿sabes qué? Vamos a mandar príncipes más numerosos y de mayor rango. ¿Qué significa eso? Que ellos llevaban mejor salario para el profeta. Y cuando llegan le dicen: ¿sabes qué, Balaam? Balaam dice que te va a honrar más todavía, aparte del servicio, el cultito que vas a hacer ahorita y de lo que vas a recibir ahora, todavía te va a honrar más. Y Balaam: no, aunque me diera toda su casa y sus propiedades, si Dios dice que no vaya, no voy. Eso me recuerda a los profetas de hoy en día: oh, qué bonito reloj tienes, pero no tienes que darme. Qué bonita casa tienes, pero no tienes que darme.
Pero dice Balaam, pero quédense aquí. Como quiera, ese dádiva de adivinación que ustedes traen, esa sí la voy a aprovechar. Quédense aquí y voy a consultar a Jehová otra vez. ¿Qué interés había en Balaam si ya Jehová Dios le había dicho no vas y no lo maldices? Bueno, Balaam no iba a desaprovechar esa ofrendita que traían para consultar a Jehová, así que fue a consultar a Jehová. Y Jehová le dijo, ¿sabes qué? Esos hombres que vinieron por ti, por contigo, levántate temprano y te vas. Levántate y te vas con ellos, pero vas a decir lo que yo te diga. Balaam, ni tardo ni perezoso, por la mañana dijo, si esto que me trajeron está jugoso, ya me imagino lo que me van a dar cuando yo vaya. Dice la escritura que se levantó Balaam temprano por la mañana, enalbardó su asna, le puso la silla, lo acomodó, se montó y salió para donde estaba Balaam. Pero dice la escritura que cuando él salió, dice que el ángel de Jehová, que la ira de Dios se levantó contra Balaam. ¿Cuántos han escuchado ese versículo que dice el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende? Todos nosotros conocemos ese versículo, ¿verdad que sí? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero vamos a conocer un asunto en cuanto al problema de la concupiscencia. Dice la escritura que cuando Balaam se encamina para ir donde está Balaam, dice que la ira de Dios se encendió y el ángel de Jehová se paró enfrente de Balaam como su adversario. Aquel ángel que había estado acampando alrededor de Balaam para defenderlo, ahora se paraba enfrente como su adversario. Ese es el problema de la concupiscencia. Que cuando el temor de Dios está con nosotros, el ángel de Jehová está con nosotros. Pero cuando la concupiscencia nos ha dominado, el ángel de Jehová se para como nuestro adversario. Sin embargo, Balaam ahí va en su burrita. Pero dice la escritura que el ángel de Jehová se paró como su adversario enfrente y la burrita alcanzó a ver al ángel de Jehová. Y cuando la burrita vio al ángel de Jehová, dice que había un campo, un monte, y se salió del camino y se metió al monte para esquivar al ángel de Jehová. Y Balaam hizo regresar a la burra, pero no le dijo, ándale burrita, vete para acá, por favor. No, dice que agarró el palo y ¡pum!, la golpeó. Y otra vez para el camino. Y ahí va la burrita y más adelantito se encuentra unos viñedos al costado del camino y por la escritura se entiende que los dueños habían levantado barras alrededor del viñado. Y ahí va la burrita y ve que el ángel de Jehová está enfrente para matar a Balaam, y lo que hace la burra es que se pega a la pared para esquivar al ángel y lastima el pie del profeta, y el profeta agarra su palo otra vez y la vuelve a golpear. Llegaron a un lugar, me imagino que aquellas paredes se iban reduciendo. Llegaron a un lugar, dice la escritura, el ángel de Jehová se paró enfrente y ya el animalito no podía ni para acá ni para allá. Así que lo que hizo es, se echó debajo de Balaam. Solo se dejó caer. Y cuando el profeta vio que la burra se dejó caer, tomó su palo y la agarró con tal hazaña, que dice la escritura que Dios permitió que ese animal hablase.
Mire la pérdida de conciencia de aquel que ha sido arropado por la concupiscencia de la carne. Que a usted le hable un animal, ¿qué hace? No, pero eso tiene que ser de Dios. Amén. Pero Balaam ni cuenta se dio que estaba hablando con un animal de carga. Pérdida de conciencia. Cuando la concupiscencia arropa tu cuerpo, tu carne, no importa cuánto consejo te den, tú te vas con el hombre de otra mujer, o tú te vas con la mujer de otro hombre, porque la concupiscencia te arropó y te dominó. Y ahí está el profeta golpeando a su asna, y su asna le habla y él como que si estuviese platicando con otra persona. Y la asna le dice: ¿por qué me has pegado estas 3 veces? El profeta está tan cegado del entendimiento que dice: mira, si yo tuviese una espada, burra terca, si yo tuviese una espada, ahora mismo te mataba. Es increíble la paciencia que Dios puso en la burra. Le dice: mira, pero yo, ¿cuánto tiempo hace que soy tu burra? Todo el tiempo te he estado cargando. ¿Y cuántas veces te he hecho lo que hoy te hice? Gracias a Dios por los burritos y las burritas que se nos ponen en el camino. ¡Aleluya! Porque si no fuera por ellos o por ellas, dice la Escritura que Dios abrió los ojos del profeta y vio ahora al ángel de Jehová parado enfrente con su espada desenvainada. Es decir, que no la tenían guardada. No es que estaba preparando por el viejo no, a ver a qué hora se mueve para sacar. No, ya estaba con la espada en la mano. Ya estaba para matarle. Ya estaba para quitarle la vida. Pero si no hubiese sido por ese animalito, por ese burrito, por esa burrita que se nos pone en el camino, Jehová Dios nos habría quitado la vida. Y ahí está, aleluya, el ángel de Jehová y le dice: mira, Balaam, tu camino es perverso. A ti te gustan los chavos, te gusta el dinero, te gusta la marmaja, te gusta el tesoro. Tu camino es perverso. Y si no fuese por esta burrita, tu burrita, yo te hubiese matado. Consecuencias de la concupiscencia de la carne. Ahí Balaam se espantó. ¿Quién los espanta, verdad? Que lo cachen en la maldad. Espantó Balaam. Dice: no, Señor, discúlpame, es que yo no sabía que tú eras el que estabas enfrente. Yo sabía que tú acampas alrededor mío para defenderme, pero no para atacarme. Pero si quieres me regreso. Cuánta pérdida de conciencia, ¿verdad? Si estuviese consciente no iba a decir: si quieres me regreso. Yo regreso corriendo, pero ya. Si estoy viendo que si voy para allá el ángel de Jehová me va a matar, todavía le pregunto si quiere que me regrese. No, regreso corriendo de una vez. Perdóname, ángel de Jehová, me voy al lugar donde me plantaste, a donde me pusiste. Ahí voy a llorar, a gemir, a pedir perdón por mi comportamiento,
profeta por si quizás Jehová quisiera hacer misericordia con nosotros. Ese es el proceder de alguien que está arrepentido. El que no se arrepiente dice, no, él ya me perdonó ayer, me perdona hoy y me tiene que perdonar mañana. La conducta correcta de alguien que se arrepiente es por si quizá Dios tiene misericordia de mí. Y otro dijo, aunque me matares, yo seguiré sirviendo a Jehová. Gloria a Dios. Amén. Pero ahí está el profeta preguntando, ¿quieres que me regrese? Y el ángel de Jehová le dice, ¿sabes qué? Ay, Señor. Yo me imagino al Señor, yo creo que se rasca la cabeza y dice, ¿qué tanta necedad hay en los hombres que son así cerrados en la concupiscencia? ¿Sabes qué, Balán? Está bien, ven. Llega allá, pero acuérdate, vas a decir lo que yo te diga. Y así lo hizo Balaam. Dice la escritura que lo bendijo a Israel 3 veces. Amén. Preparaba su altarcillo, la ofrendita se oía en su redoma, consultaba a Jehová, y en vez de que saliera maldición de su boca, salía bendición para el pueblo de Dios. Y Balac enojado, ¿por qué me lo bendices? Si no lo vas a maldecir de perdida, no me lo bendigas. Y Balaam, es que te dije, contra ese pueblo, contra Jacob, no hay agorero, contra Israel no hay adivinación. Sí, Balaam, pero si tú sabes eso, ¿por qué sigues sacando dinerito del arreglo del altar, de la oracioncita que te avientas y sigues lucrando con eso? A la tercera vez, dice la escritura que ya Balaam ya ni consultó a Jehová. Se regresó y le dijo, ¿sabes qué? Ese pueblo es bendito. Y empieza a profetizar, arma su propia parábola y bendice grandemente a Israel. Ahí está Balaam. Balaam bien enojado y le dije, ¿sabes qué? Salte huyendo para tu tierra. Vete a tu lugar. Huye a tu lugar, porque yo te dije que te iba a honrar, pero Jehová te deja sin honra. Y ahí está Balaam y se levanta y le dice, ¿sabes qué? Balaam, yo te dije que aunque me des toda tu casa, yo voy a decir solo lo que dice Jehová. Pero yo me vuelvo a mi pueblo. Así que uno pensaría, bueno, Balaam se arrepintió porque no le quitaron la vida. ¿Lo perdonó Dios? Claro que lo perdonó. No le quitó la vida. Amén. Se espantó, dijo, hizo un buen acto y dijo, si quieres me regreso. Muestra de que como que estaba arrepentidón el muchacho. Profetizó en el nombre del Señor, bendijo al pueblo de Dios. Balac se enojó con él y él se fue a su pueblo. La necedad de la concupiscencia. Si ya Jehová te perdonó la vida, vete tranquilo a tu pueblo. No, Balac no. Se fue a su pueblo. Pero me imagino que allá en su pueblo estuvo pensando, se me escaparon los billetes. Ya Balac ya no me va a mandar a llamar para que yo le haga un cultito y le saque el dinero. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Me imagino que lo que le dio Balac ya se lo había gastado, así que necesitaba más. A lo mejor era como un señor allá en mi tierra que le
decía, yo creo ya murió, estaba grande, el caballo blanco, y él decía, no, para trabajar nada, yo prefiero matar, robar, lo que sea, pero no para trabajar. Sin vergüenza, Señor. Imagínate que Balán era igual. Se acabaron los chavos y ahora qué hago. Así que Balán empezó otra vez la concupiscencia. Necesitas dinero y ver cómo le vas a hacer. Pues la escritura dice que él pensó y le habló a Balán. Balán, ven para acá. Necesito un dinerito. Te voy a decir cómo destruir a Israel. Vamos a dar la receta, sí. Pero ¿cómo? Pero si tú ya dijiste que no lo puedes maldecir. Es que no necesitas maldecirlo. ¿Cómo está eso? Ya me está interesando, dijo Balán. Sí, para destruirlo no necesitas maldecirlo. Bueno, entonces, ¿qué debo hacer? Lo que vas a hacer es tocar la concupiscencia del pueblo de Israel. Porque cuando ellos sean seducidos por las mujeres de Moab, las mujeres de Moab van a hacer que ellos vengan a los pies de Baal peor. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Tiene todo que ver. Porque cuando ellos se dejen dominar por la concupiscencia de su carne, ni siquiera tienes que ir a pelear con ellos. Ni siquiera tienes que ir a hacerle la guerra a ellos. Ni siquiera tienes que ir a matarlos a ellos. Lo único que vas a hacer es que caigan en la concupiscencia de la carne, porque cuando ellos caigan en la concupiscencia de su carne, Jehová mismo peleará contra ellos. Y mire que Balaam estaba hablando por experiencia. El ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen, lo vio de cerquita como su adversario por la desobediencia de la concupiscencia de la carne. Y la escritura dice que sucedió así cuando los hijos de Israel estaban acampando ahí frente a Jericó. Empezaron a ver a las mujeres de Moab. Por supuesto que las mujeres de Moab se les ofrecían, se vestían de manera que fueran atrayentes para ellos. Aleluya, les contaban versos, les cantaban canciones, los atraían a tal manera que los israelitas empezaron a juntarse con las mujeres de Moab. Y cuando se juntaron con las mujeres de Moab, dice que ellas volvieron el corazón de los hijos de Israel para que sirvieran a aquel ídolo abominable llamado Baal Peor. Y cuando ellos empezaron a servir a aquel ídolo abominable llamado Baal Peor, dice que la ira de Jehová se encendió. Y el pueblo de Israel empezó a caer como moscas. Les vino una plaga terrible que iban muriendo como moscas. Dice la escritura que cayeron 24,000 israelitas en ese día. Las consecuencias de la concupiscencia de la carne. Ese pueblo que había sido bendecido, ese pueblo que tenía la promesa de la bendición de Dios. Y quiero decirle con esto, pueblo del Señor, que aunque usted tiene la bendición de la promesa del Señor, no puede descuidar la concupiscencia de la carne, porque no habrá necesidad que lo maldigan, sino Jehová Dios mismo destruirá, peleará y destruirá contra su pueblo que se rebela contra Dios. Ahí estaba, aleluya, aquel pueblo cayendo como moscas. Mire, ¿cuál fue la justicia de Dios? ¿Cómo podía parar esa mortandad? Moisés tuvo que ordenar por voluntad de Dios que colgaran a todos los príncipes que adoraron a Baal. Tuvo que tomar a Amén el sacerdote una lanza. Dice que venía un sinvergüenza de los israelitas.
Mire qué tremenda la concupiscencia que ciega el entendimiento. Dice que Moisés y el pueblo estaban llorando porque habían colgado a esos 12 príncipes destacados del pueblo de Israel que doblaron su rodilla a Baal Peor. Estaban llorando la mortandad del pueblo que caía como moscas. Ahí estaban lamentándose, y un tremendo sinvergüenza trae una mujer moabita con sus ídolos enfrente de la cara de Moisés. Y ahí se levanta Fines, el hijo de Eleazar, hijo de Aarón, y dice que toma una lanza y la lancetea al hombre y a la mujer, y fue la manera que la mortandad se detuvo. Así que, hermanos, no me diga que el pecado hay que tomarlo a la ligera. No me diga que hoy el pueblo de Dios no debe buscar la santidad. No me diga que Dios no peleará con su pueblo si su pueblo se va tras la concupiscencia de su carne. No me diga que los hijos de Dios no pueden perder la salvación. No. Porque lo que Dios ha dejado en la Escritura, lo ha dejado para testimonio para nosotros, para que no pasemos por el mismo problema que ellos pasaron. ¿Por qué Judas pereció? Por la concupiscencia de su carne. Porque la Escritura dice que él era ladrón. San Juan lo describe y dice que él tomaba de la bolsa del ministerio de Jesucristo. Y si Juan lo descubrió, ¿cuánto más Jesucristo? ¿Y usted cree que Jesús, en su infinito amor y misericordia, no se acercó con Judas y le dijo: Judas, hijo mío, no hagas eso que estás haciendo? La profecía decía: el que mete su mano en el pan, ese me traicionó. Pero no decía que Judas. Pudo ser Juan, pudo ser Pedro, pudo ser Mateo, pudo ser cualquiera que fuera dominado por la concupiscencia de la carne, y ese fue Judas. Judas, Dios con toda seguridad le habló a tal grado, amados hermanos, que la Escritura dice que cuando están en la cena del Señor, alguien le pregunta. Jesús está diciendo que alguien le va a entregar, y pregunta: ¿quién soy? Todos empiezan a decir: ¿quién soy yo, Señor? Yo soy yo, Señor. Juan, Pedro, todos. El símbolo de que alguien metiera la mano en el plato de su Señor era símbolo de cómo el Señor se agradaba de él, cómo lo amaba, cómo tenía confianza en él, cómo lo apreciaba. Sin embargo, este hombre que tenía todo el servicio para Jesús, que decía amar a Jesús, que había participado en los milagros de Jesús, había una concupiscencia que no había puesto a los pies de Jesucristo. Y déjeme repetirle, Jesús lo va a defender si Satanás lo ataca, si el mundo lo ataca. Pero si su carne lo ataca, es responsabilidad suya y mía traerla a los pies de Jesucristo. Así que Judas está ahí con esa concupiscencia, cegado de la conciencia a tal grado que el Señor está diciendo que alguien lo va a traicionar, y Judas le dice: ¿soy yo, Señor? Y mire tal ceguedad de Judas que Dios Jesucristo le dice: tú lo has dicho. Estaba tan ciego que ni siquiera lo entendió. Y es que llega a un grado que la concupiscencia te ha arrastrado vez tras vez,
Yo les decía, yo no creo en un Dios de segundas oportunidades, no, yo creo en un Dios de muchas oportunidades. Y este era Judas, vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez, hasta que Jesús le dice, tú eres esa persona. Y dice la Escritura que Judas, en su ceguera de la concupiscencia, permitió que Satanás viniera a entrar en él. Y es que llega en un momento, amados hermanos, y eso es lo peligroso de la concupiscencia, que llega un momento que hemos estado vez tras vez en nuestra rebeldía, que ya Dios puso un burrito o una burrita que nos estorbó para no seguir ahí. Y en vez de regresar a nuestro lugar y arrodillarnos delante del Señor y clamar por misericordia, por si quizás Dios tiene misericordia de nosotros, persistimos ahí. Y entonces el resultado de esa concupiscencia es el resultado de nuestra muerte. Y es el resultado de Balaam, la muerte. Pues Balaam, después de que se salvó del ángel de Jehová, dice la Escritura que llegó el tiempo cuando Jehová le dijo a Israel, a Moisés, ¿sabes qué? Prepara el ejército, 1000 de cada tribu, y envíalos a Madián. Esta es la venganza de Dios contra Madián. Dios es todo misericordia, pero Dios es todo justicia. No hay nadie que haya clamado por justicia al juez justo que no haya recibido justicia. Porque este juez ni se soborna ni acepta cohecho o mordida. Puede pasar un tiempecito y usted piensa que no pasa nada. No, es la misericordia de Dios. Está dando tiempo para que despiertes. Balaam, ¿quiénes son estos hombres? Adán, ¿dónde estás tú? Amén. Pero llega el tiempo que si la persona dominada por su concupiscencia persiste en eso, llegó el ejército de Israel y ahí encontraron a Balaam en Madián. Y ahí murió el profeta de Jehová. ¿Qué necesidad de perder la vida por la concupiscencia de la carne? Amén. No hay necesidad de eso. ¿Y sabe por qué Dios puso en mi corazón el traer estos sermones? Porque mucho pueblo en este tiempo ha sido engañado por ese lado. Porque se le dice, olvídate de la santidad a Dios. Quizás porque tienen un mal concepto de la santidad. La santidad no es así, andar así con las manitas aquí, casi no hablo, estoy todo pachurrado, y entre más feo y más serio, más santo. No. La santidad es separados del pecado. Eso es santidad. Y cuando tú quitas la santidad del pueblo de Dios, lo entregaste, no a maldición. No que digas, yo maldigo el pueblo de Dios. No necesitas maldecirlo. Jehová Dios peleará con ese pueblo. Porque el pueblo que cae en la concupiscencia de la carne, que le da lo mismo hacer lo que quiera, si quiere venir a la iglesia, viene, si no quiere venir, no viene, si quiere orar, ora, si no quiere, no ora, si quiere ayunar, ayuna, si no, no ayuna. Cuando la concupiscencia de la carne ha agarrado tu vida, no hay necesidad de que venga un ejército a combatirte. Jehová Dios mismo peleará contra ti. Amén. Por eso es que ese deseo de hablarle a este pueblo de las consecuencias de la concupiscencia de la carne. Si es cierto, en Jesucristo estamos seguros, no hay nadie que nos arrebate. ¡Aleluya! Ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Si Jesucristo está con nosotros, si nosotros caminamos con el Señor, no hay manera de perderse. El problema es cuando la concupiscencia de la carne nos domina.
llegar, hermanos. ¿Por qué tenemos que padecer cosas innecesarias si Dios está por nuestro lado? Si Dios está por su pueblo. Que pasamos por dificultades, pero es eso, pasamos por dificultades. Porque Dios nos sacará adelante. Yo vine a esta nación con solo la ropa que traía puesta. Y una esposa y 2 hijos allá en México para alimentar. Por cierto que si no mal recuerdo lo dejé sin dinero, nada. Pero Dios tuvo cuidado de mí. Quizás si Dios me lo permite en otro tiempo les testifico de lo por qué llegamos a este lugar y cómo llegamos, pero no es el tema. Pero Dios está por su pueblo. Así que ¿por qué buscaremos las algarrobas del mundo y del pecado? Amén. Si en Jesús hay vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo. Bendito sea